ese es el Vistadome y hay paro. Entonces, al haber paro, no vamos a poder entrar al Machu Picchu. Hoy vamos a hablar de las protestas y el paro. Hoy, 24 de agosto del 2022, en Machu Picchu. Bueno, estoy aquí en la estación de San Pedro, aquí en Cusco. Y resulta que hoy, 24 de agosto, nos cancelaron todas las actividades ferroviarias, tanto de Inca Rail como de Perú Rail. Es decir, el día de hoy nadie sale en tren. Nadie va a salir en tren. Problema número 1, que el ingreso usualmente para el Machu Picchu no se cambia, no lo puedes cambiar sino pagas una multa. Resulta que fuimos al Ministerio de Cultura y nos están diciendo que nosotros que tenemos entrada hoy el 24 de agosto, vamos a poder entrar mañana 25 de agosto con las mismas entradas, que no va a haber ningún problema. Ahora bien, ayer fue que salió el comunicado y ayer la gente se enteró. Por ende, muchísima gente hoy está en Aguascalientes, que es Machu Picchu Pueblo, precisamente para poder entrar a la ciudadela. Y el día de hoy, o ayer en la noche, tarde, salió un comunicado que no va a haber ningún tipo de entrada al Machu Picchu. Por ende, no tenemos ni la menor idea si mañana vamos a poder entrar al Machu Picchu con tanta gente en Aguascalientes. Si nos van a dejar entrar, si el aforo va a ser suficiente, si hay personas que van a cambiar su entrada para otros días, porque no obstante se juntan las personas de hoy y nos juntamos pues las personas de mañana. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué nos dicen y les sigo comentando. Les digo, ha sido todo un desastre esto, porque las personas aquí en Cusco y en Aguascalientes se están yendo o viniendo en bus, en combis, en vanes privadas, en carros privados, y eso está siendo muy peligroso. De hecho, hace 2 días hay una noticia de que se cayó una van por un precipicio y murieron 4 personas. 19 personas estuvieron heridas, o sea, casi todo el bus. Y pues lamentablemente la medida que tomó la industria ferroviaria de parar las actividades, de no ir ni de vuelta ni de venida ni de traer la gente, o sea, la gente no tiene ni forma de salir de Aguascalientes. Si tuvieran vuelo hoy o algo que salir de Perú el día de hoy, no pueden porque no hay actividades ferroviarias. Entonces me imagino que las rutas hasta Aguascalientes, bueno, no es Aguascalientes, hasta la hidroeléctrica, van a estar copadas de autos, van a haber trancones, la gente quizás va a perder vuelos, la gente, o sea, lamentablemente se está haciendo todo un tema al respecto. Yo me imagino que es un desastre, porque lo que se quiere es cuidar al pasajero, pero las personas no van a dejar de montarse en un carro. O sea, anoche a mí me estaban ofreciendo un carro privado para ir hasta la hidroeléctrica, para luego subir al Machu Picchu, un 750 soles un carro privado. Entonces, y eso es muy peligroso, no decidimos aceptarlo. Muy peligroso. Entonces preferimos esperar a hoy a hablar al Ministerio de Cultura. Nos dijeron que nos abren, que nos dejan entrar mañana con la misma entrada que tenemos, y estamos viniendo a Perú Rail a resolver que nos cambien los trenes. Lo que pasa es que para mañana casi no hay tren. Vamos a salir mañana desde Ollantaytambo a las 12 del mediodía para llegar a las 2 de la tarde a Aguascalientes, y vamos a ver si nos dejan entrar porque no sabemos cuántas personas hayan. Bueno, vamos a ver qué pasa. Miren, me acaban de cambiar el bus, bueno, el tren del Vistadome al Expedition porque se agotaron todas las entradas. Yo pagué el Vistadome, que es más caro, y me van a dar realmente el tren Expedition. Entonces se los voy a mostrar porque es lo único que van a ver en este vlog. No nos vamos a ir en el Vistadome. Que falla, ¿no? Miren qué hermoso. Yo quería viajar en ver todo, recibir un excelente servicio. Me sacaron corriendo porque no puedo pasar. Al final de todo, perdimos el servicio de Vistadome y pagamos más. Y obviamente no hacen retorno de dinero. Vamos a hacer ida y vuelta en el Expedition y nos vamos a tener que venir a las 9:50 de la noche hasta Ollantaytambo sin bus asegurado. Y vamos a ver qué encontramos en Ollantaytambo a las 12 de la noche para llegar hasta Cusco.
3 horas después. Bueno, está haciendo un solazo, pero vamos a hablar, les explico. Comencemos la introducción de este video porque lo que sucedió y lo que está sucediendo actualmente en el Machu Picchu es una protesta. Lo que según yo entiendo y lo que según me pueden decir las personas pues aquí de Cusco es que realmente las personas quieren que se vendan muchos más boletos de la entrada al Machu Picchu aquí en Cusco y en Aguascalientes, que es Machu Picchu Pueblo. Por ende hubo un paro. Debido a este paro, hoy yo debía estar yendo al Machu Picchu, pero no fue así. Y aparte, Peru Rail e Inca Rail accedieron al mismo paro. Entonces se unieron todas las actividades ferroviarias paradas, totalmente paradas. O sea, nadie va a poder llegar a Aguascalientes por tren. La gente se está yendo en bus y toda la cosa, pero es muy complicado y es peligroso. ¿Qué fue lo que sucedió y qué fue lo que logramos hacer? Me voy a sentar acá. Ahora, si estás en la misma situación y estás en otro momento que no sea hoy, alguien necesita la información. Pero lo que nos está diciendo el Ministerio de Cultura es eso, que vamos a poder entrar, los que teníamos entrada para hoy 24, que era el paro, vamos a poder entrar tanto 25 como 26 en cualquier horario. El agente, la persona que trabaja allí, me lo garantizó. Me garantizó que vamos a poder entrar en cualquier horario, porque yo fui a preguntar porque mi tren llegaba tarde. Entonces, lamentablemente, pues, yo pensé, no, o sea, no vamos a poder entrar porque a las 2 de la tarde tengo la entrada para el Machu Picchu y llego a las 2:25, que subo hasta las 3, no se puede. Y eso es lo que nos estaban diciendo. Segundo que tienen que hacer, garantizar su cupo en el tren. Vayan a Peru Rail, a Inca Rail, están haciendo los cambios de tren sin costo, lo están haciendo sin problemas, son súper amables las personas, de verdad, muy amables, nos atienden, te ayudan con todo. Y lo que vamos a tener que hacer es ir hasta Ollantaytambo. El problema es que en este momento Peru Rail no nos está proporcionando el bus hasta Ollantaytambo, ni nos están haciendo la devolución de la cantidad de dinero que pagamos por el Vistadom. No nos vamos a subir en el Vistadom. Entonces, ¿qué sucede? Mañana a las 12 del mediodía sale nuestro tren y vamos a tener que salir por lo menos a las 8 de la mañana de aquí, de Cusco, para Ollantaytambo, para tener tiempo de ligereza y que, digamos, si hay algún contratiempo, hay mucha gente viniendo, pues no vaya a pasar nada malo. Como les digo, este bus no está siendo pagado por Inca Rail. Es decir, que tenemos que quedarnos enfrente de la estación esperándolo de vuelta. Y nuestro único tren de vuelta mañana mismo, que encontramos hoy a las 8 de la mañana, ¿no? O sea, súper temprano, fue a las 9:50 de la noche mañana. Por ende, y gran problema va a ser que vamos a llegar tardísimo a Ollantaytambo a las 12 de la noche y en Ollantaytambo vamos a tener que tomar un bus hasta Cusco desde las 12 por lo menos hasta las 2 de la madrugada. Vamos a dormir casi, o sea, el viernes vamos a estar volcadísimos, como se dice. Pero bueno, vamos a intentar ir. Ahora bien, yo tuve que llamar y muchas personas van a tener que hacer esto porque me pasó. Yo tenía un tour el 25, o sea, mañana, para la Laguna de Humantay. Lo contraté con Get Your Guide, es una empresa como un booking de tours. Esta empresa es alemana. Tuve que contactarlos, les escribí por WhatsApp y me ayudaron, fueron muy amables, o sea, el servicio buenísimo. Les comenté del contratiempo, les comenté del paro, les comenté que solamente podríamos entrar mañana. Y lo que decidimos hacer fue pues cancelar el tour a Olumantay, a la Laguna de Humantay. No vamos a poder ir, no la vamos a poder conocer, debería tener demasiada ilusión conocerla, pero no va a ser posible. Lamentablemente por este paro todo se complica, no vamos a poder visitar el lugar. Me parece, la verdad, en opinión personal, que las medidas que tomó las empresas de tren, la empresa ferroviaria, fue muy grave. O sea, no sé si fue a favor del paro o en contra del paro, porque le están quitando trabajo a un montón de gente que vive aquí todos los días de los tours. Entonces, imagínense, va a ser muy complicado. A la mañana siguiente. Ya acabamos de llegar a Aguascalientes y parece que sí vamos a poder entrar al Machu Picchu, cosa positiva, cosa bonita, cosa bella. Me encanta. Vamos a poder hacerlo, ya vamos a abordar el bus y
Nada, estoy muy feliz. Me veo terrible, no he comido, no he desayunado, no he almorzado, no he hecho nada, me va a dar migraña. Pero miren, llegué al Machu Picchu. O sea, nada más feliz que eso en la vida. Miren, esta es la entrada. Vamos a ir subiendo por acá y les voy contando. De verdad, siendo muy sincera, yo nunca esperé que fuese a llegar tan tranquilamente, con tanto trajín para buscar la información, que sí, que no, cambiar los boletos de tren. Pero se pudo, se logró. No obstante, son las 3 de la tarde y está solito. O sea, no sé si adentro de la yacta hay gente, pero acá no hay gente. O sea, está hermosa. Acá en la puertita.